es algo muy importante, porque esencialmente poder predicar la palabra tiene que ver con lo que el Espíritu Santo ha de hacer en cada uno de nuestros corazones. Y esto realmente es lo trascendente, esto es lo realmente importante. Y en esta mañana vamos a ser ministrados en lo que el apóstol Pablo está hablando sobre el corazón de estos dos versículos que nos van a ayudar a entender el porqué y el propósito de cuidarnos, esencialmente cuidar nuestro corazón. Porque el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Decíamos que aquel que dice yo no quiero de sufrir, o sumarse al eslogan que dice pare de sufrir, obviamente que es vivir en otro mundo, en Marte. Y aun cuando se pueda la humanidad colonizar Marte, el sufrimiento es innato, parte de la existencia humana, de la existencia del hombre. Por eso es que en Romanos capítulo 13, versículo 13, nos dice el apóstol Pablo: andemos como de día. ¿Se acuerdan que ya hemos ahondado en este principio? Es que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, miren, estamos en lo más profundo de la noche. Pero para aquellos quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en el turno nocturno, encontramos de que hay un punto en la noche en donde se hace la noche como más noche, pero luego empieza el día, empieza a amanecer. Ese es el punto que el apóstol Pablo está diciendo. Andemos como de día. ¿Sí? Si bien estamos en el punto cúlmine de la noche, ya está amaneciendo. Ya el Señor está pronto, la venida del Señor está pronto. Por eso es que, aunque estamos de noche, saquémonos el pijama, porque ya está amaneciendo. Andemos como de día. Y luego da ciertas características que son parte de la lucha en contra de nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Dice, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidias. Vemos esta triada que el apóstol Pablo está justamente enfocado sobre esta base que es parte de la naturaleza humana. Y dice el apóstol Pablo, bueno, no vivan así, al contrario, dice el versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne, afirmando el principio del versículo 13, el concepto del verso 13, de andar justamente como de día. Y fíjense que en esta experiencia que el apóstol Pablo está justamente compartiendo, está hablando de la lucha natural en contra del sufrimiento, en contra de, como hablábamos en la escuela dominical, de tantos dolores que hay en la vida, de los dolores que nos aquejan, de las situaciones que nos apremian, que no podemos evitar, no podemos omitir. Es parte de la experiencia humana. Fíjense que decíamos hace meses y no años atrás que la voluntad de Dios es que haya algún tipo de falta de seguridad en nuestra vida, que parte de su voluntad, o que su voluntad es que justamente no todo sea seguro, que lo único seguro que hay en esta vida es su palabra. Después el resto es totalmente inestable, y esa inseguridad e inestabilidad que hay en la vida es parte de la voluntad de Dios para mostrarnos de que nada en esta vida es seguro, aún hasta nuestra propia salud. Y fíjense que esto es parte de la experiencia que el apóstol Pablo en estos versículos de forma práctica nos está transmitiendo. Para poder ilustrarlo, un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, va a complementar esta enseñanza, porque el escritor de Proverbios está refiriéndose a algo que usted y yo debemos cuidar por encima de todas las cosas. Y si bien este pasaje es archiconocido, usted lo conoce en demasía, vamos a ver cómo se conecta con estos versículos que el apóstol Pablo nos está haciendo mención. Dice el escritor de Proverbios: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón,
Fíjense que el apóstol Pablo está diciendo, andemos como de día, resistiendo justamente estas acciones de nuestra naturaleza pecaminosa y que esto conlleva el sufrimiento, vestidos del Señor Jesucristo. Y el escritor de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, hay algo que tienes que está por encima de todo o por adentro de todo, que es tu corazón. Y es eso que tú tienes que cuidar, es eso que tú tienes que guardar. No puedes impedir que tu hombre exterior se vaya deteriorando, es imposible. ¿Es posible que el hombre exterior se vaya deteriorando? Bueno, los jóvenes de 21, 22 dicen, es posible. No, los que ya llegamos a la mitad del siglo, casi, decimos que es irreversible, ¿sí? Y fíjense que es algo que no se puede. El hombre exterior se va deteriorando, es parte de la existencia humana. Pero hay algo que tenemos que prestar mucha atención y que sí podemos cuidar, que es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no está refiriéndose a un corazón físico, sino que está refiriéndose a aquello interno en usted, aquella experiencia personal, aquella vivencia sana, pura y limpia que tiene que permanecer en su corazón. Una vida que, aunque el exterior se vaya deteriorando, el interior se renueva de día con día. ¿Por qué? Porque ha experimentado que el sufrimiento no puede con él, que el perdón, que la gracia, que la misericordia de Dios se externa en el perdón que se administra hacia aquel que le hace daño, o la misericordia que se tiene sobre situaciones adversas de la cual uno es víctima de aquellas situaciones que ocurren y a todos nos pasan. Por eso, mis hermanos, nuestras experiencias traumáticas y los resultados que alteran nuestras vidas fueron y son físicos a partir de aquella experiencia constante y cotidiana que es parte de nuestra vida, que es la dolencia, que es las situaciones de vida que van deteriorándonos tanto físicamente como también en todas nuestras relaciones, excepto, dice la palabra, en nuestro corazón. Ahora, fíjese que mi experiencia o su experiencia de sufrimiento justamente nunca se estará limitando simplemente, como decíamos anteriormente, al aspecto físico, ya que en las dolencias que vivimos constante y cotidianamente no solo nos afectan físicamente, sino que nos afectan interiormente en nuestro corazón. De hecho, pudiéramos decir o afirmar que el sufrimiento es emocionalmente agotador y espiritualmente tiene su costo. Hay un costo de las dolencias que vamos pasando día con día. De hecho, podemos afirmar de que es parte de nuestra guerra espiritual. El sufrimiento nunca es solo una cuestión del cuerpo, sino que también es una cuestión del corazón. Por eso es que el proverbio escribe y afirma de que sobre toda cosa guardada, aún en la lucha que tienes en tu naturaleza pecaminosa, es probable y es posible que sea afectado tu corazón. De hecho, cuando sufres, tu corazón está bajo ataque. El sufrimiento nos lleva justamente a las fronteras de nuestra fe. Esto es parte de la experiencia, tanto en cualquier instancia que usted pueda pasar a través de instancias de sufrimiento, valga la redundancia, en donde una enfermedad o una crisis, sea cual fuera o cual fuese, empieza hasta llegar a cuestionar si realmente Dios está bajo el control de todas las situaciones. Recuerdo un pastor amigo, muy querido por mí, que le afectó una enfermedad a la cual se está reponiendo con quimioterapia. Y recuerdo que él me dice, bueno, llegó un punto en donde aún me cuestioné muchas palabras que justamente he predicado. Tanto así como Juan el Bautista, que estaba justamente preso antes de ser martirizado. Y lo llama a sus discípulos y le dice, pregúntenle a Jesús si es él o tenemos que esperar a otro.
Entonces, si usted sería un discípulo de Juan, usted diría, bueno, Juan, mira, antes de hablar con Jesús, quiero recordarte algo. Quiero recordarte que fuiste tú quien dijiste que viste bajar al Señor, escuchaste una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fuiste tú el que nos enviaste con Jesús, diciendo que tú no eras aquel digno de atar su calzado. Ahora tú vienes con la historia, o vienes con, digamos, no es un chiste, pero con el chiste, entre comillas, de que nosotros le vayamos a preguntar a él si él es o tenemos que esperar a otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así, en buen colombiano? ¿Sí? ¿Cómo así? Fíjense hasta dónde. Hasta dónde el sufrimiento, hasta dónde la esclavitud, hasta dónde puede llegar nuestra situación de sufrimiento, que puede llegar a hacernos dudar de lo que realmente habíamos afirmado y habíamos creído. Cuando hablamos del dolor y el sufrimiento, no lo estamos hablando del ámbito idílico, ni de una perspectiva académica que no sirve para nada. No. La Biblia lo presenta tan crudo y real, tal como es. Por eso es que la presentación del sufrimiento es en este contexto. El sufrimiento nos lleva justamente a las fronteras. Diga conmigo, fronteras. Son fronteras de nuestra fe. Tanto así como José, cuando María, con su temprana juventud, le dice a su novio, le dice, fíjate que estoy embarazada. Digo, ya era un problema el embarazo, ¿no? Pero no solo eso, sino que este bebé nació o es obra del Espíritu Santo. Y José dice, bueno, si podría concebir que mi novia quedó embarazada, podría concebirlo. Pero ya que quedó embarazada de Dios, se vuelan todos los fusibles. En la posición de José es una crisis. A tal punto, dice la palabra, que la amaba tanto que pensó dejarla en secreto. Fíjense que llegó a la frontera. ¿Me va entendiendo cuando hablo de frontera? Es una frontera. Es un límite en donde ya no hay más nada. Dios muchas veces en su gracia nos permite llegar al límite para poder justamente enseñarnos. Y es ahí donde en el límite Dios habló con José. Dios nos habla en la frontera. Podría ser una buena definición. Dios te habla en la frontera de la fe. En el momento donde tú estás atravesando, en donde ya no te queda absolutamente nada de nada. Es como la mujer hemorroísa. Dice la palabra del Evangelio de Marcos que ya no le quedaba absolutamente nada de recursos para ir a ningún lado. O sea que si le quedaba un solo recurso, se hubiera ido a otro médico. Pero no le quedó un solo recurso. Y como no le quedó un solo recurso, pues acudió a Jesús. Es la frontera, es el límite. Dios muchas veces nos lleva a ese límite para mostrar su gloria, su favor y su misericordia. De hecho, nos lleva a pensar en cosas en las que nunca hemos pensado antes, e incluso cuestionar cosas que pensamos que estaban asentadas justamente en nuestros corazones y que dijimos jamás se me hubiese ocurrido pensar esto. El sufrimiento nos lleva a esa situación. De hecho, el sufrimiento nunca es solo una cuestión del cuerpo, sino que también es una cuestión del corazón. Por eso es que la presentación del apóstol Pablo, vivan como de día, vístanse del Espíritu, vístanse de Cristo, porque de la única manera, de esa forma, pueden preservar su corazón. De otra forma es imposible. Ahora, cuando ustedes están en Cristo, están vestidos de Cristo por la obra de su Espíritu en sus vidas, y ustedes están en esa gracia, estamos en esa gracia que Dios nos ha dado, es importante ser conscientes de esta realidad. De hecho, fíjate mi hermano, si no te has dado cuenta, tú y yo no somos una máquina. Si algo falla en una máquina, la máquina no siente tristeza, la máquina no siente tentación de preocuparse, la máquina no cuestiona las creencias de larga data,
La máquina no desea la vida de otra máquina y no le preocupa lo que depara el futuro. Con esto podemos entender que nosotros no somos máquinas. Nosotros somos personas, seres humanos, que en las instancias de dificultad somos afectados, no solo exteriormente, sino interiormente. De hecho, por el glorioso diseño de Dios, vivimos cuidando de nuestros corazones. Y esto es a lo cual nosotros como hijos de Dios debiésemos prestar atención. Como dijimos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y como leíamos el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 14 al 23, cuando Jesús, de una forma muy casi infantil, le dice a sus discípulos, ¿se acuerdan? Muchachos, mis queridos, cuando ustedes comen algo, ¿a dónde va? ¿Por dónde entra? Por la boca, dijeron ellos. Esto está en Marcos capítulo 7. ¿Bien? Y de la boca, ¿a dónde va? Al estómago. Muy bien, muy bien. ¿Y del estómago, ¿dónde va? Bueno, a la taza del baño. Bueno, muy bien los discípulos. Muy bien, mis discípulos, diría Jesús. En ese proceso, ¿toca el corazón? Y los discípulos dicen, ¿toca el corazón? No, no toca el corazón. Por lo tanto, si no toca el corazón, lo que comen no contamina su corazón. Y dice el Señor Jesús, porque justamente porque no entra en su corazón, sino que justamente donde decíamos, pero decía, lo que sale del hombre, eso contamina el hombre, porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. La pregunta es, ¿cómo se hizo para contaminar ese corazón? La respuesta es sencilla. El sufrimiento externo contaminó el corazón interno. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Pues todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sobre toda cosa guardada, tiene que guardar su corazón, porque de no guardar su corazón, un corazón contaminado emanará todo aquello que dijimos anteriormente en Marcos capítulo 7. En otras palabras, muchos de nosotros, mientras luchamos contra las causas aisladas de nuestro sufrimiento, nos olvidamos de luchar por nuestros corazones. Debiésemos entender que la lucha es por nuestros corazones, por preservar nuestros corazones, hasta el cansancio. He dicho y he redicho y seguiré diciendo, mi hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y parece que uno está hablando chino básico. ¿Por qué? Porque no discierne el Hijo de Dios que el sufrimiento externo pudiese contaminar su corazón, y es ahí donde tenemos el problema. Es ahí justamente donde debemos atender, ya que al no luchar por cuidar de nuestros corazones, quedamos abiertos a sufrimientos espirituales y emocionales mucho más complicados y mucho más complejos que los mismos problemas exteriores que tenemos. De hecho, son más duraderos y son cada vez más dolorosos, mucho más dolorosos. Recuerde que su lucha constante, la lucha de la fe, es la lucha contra la incredulidad. La incredulidad es la base justamente de su lucha espiritual. Entre creer lo que Dios dice en su palabra, o obviamente encaminar su vida por sus propios designios. Mis hermanos, pudiese ser humillante. Yo sé que es humillante, pero justamente la falta o el sufrimiento, la falta de salud,
situaciones que pasan en nuestra vida ponen al descubierto algunos elementos que pudiésemos tratar de entender a la luz de la palabra para ayudarnos a esta lucha por nuestro corazón. De hecho, cuando tenemos una instancia de dificultad, lo que se pone al descubierto es que expone un ídolo de nosotros mismos que está allí. Hay un ídolo de nosotros mismos que está en ese lugar. Y esto es justamente lo que la palabra de Dios nos va mostrando. Tal vez, en mi caso, no un hombre joven, pero alguien que está o pudiese estar en un lugar o una posición, como alguien alguna vez dijo, está en la cima de su juego. Y cuando llega alguna situación de complejidad en su vida, lo hace ver, humillantemente hablando, de que pudiese existir un ídolo de usted mismo. El apóstol Pablo justamente dice: vestíos de Cristo, no de ustedes mismos, de Cristo. Es de Cristo que tienen que estar vestidos. De hecho, cuando te das cuenta de que estás pasando por dificultades, por ejemplo, enfermo, y que la debilidad y la fatiga te acompañan por el resto de tu vida, el golpe no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Cuando reconoces de que no tienes el control de las situaciones, cuando la adversidad, que es parte de la vida, es la experiencia constante y sonante. Lo que pudiese encontrar en nuestra vida es que hay un ídolo de nosotros mismos. De hecho, no sufre solo el dolor físico, sino también el dolor aún más profundo, que es justamente el dolor de encontrar que hay una dolencia en su corazón, producto de que usted creía y usted confiaba en la fuerza de Dios, pero en realidad confiaba en sus propias fuerzas. De hecho, justamente es ese delirio de invencibilidad y orgullo que está en ese ídolo que podemos encontrar en nuestros corazones y que Dios quiere, pues, derretir, sacarlo. De hecho, justamente estos son problemas de identidad sutiles, pero profundamente arraigados en ese ídolo que se va produciendo sutilmente en nuestros corazones. De hecho, una vez un hermano me dijo: pastor, le hubiera dicho que mi identidad estaba firmemente enraizada en Cristo y que estoy firme en Cristo. Pero le cuento que hoy, a través de esta situación que estoy viviendo, no lo está. No estoy tan firme como creí que estaba. Entendí que la palabra es sabia: el que esté firme, el que se crea firme, cuídese, porque es el principio de los males para caer. Pero justamente por debajo de todo esto que estamos hablando en esta primera instancia, este ídolo se mantiene con la autosuficiencia. Hay una autosuficiencia, un deseo de decir: no, yo puedo, yo le voy a hacer, yo sé cómo se hace. Y aunque decretamos, pero decretamos, porque no, la palabra de Dios, afirmamos la palabra de Dios, y estamos afirmando la palabra, pues en nuestro fuero más íntimo lo que está funcionando es solamente nuestra autosuficiencia. Y fíjense que el dolor es el mejor lugar, el mejor campo, maravillosamente hablando, para evidenciar nuestra autosuficiencia. La segunda cosa que es doloroso pero cierto es que expone justamente la experiencia del dolor, es la falta de confiar en la dependencia o de poner nuestra dependencia absolutamente en Dios. La debilidad simplemente demuestra lo que siempre ha sido verdad. Somos completamente, o debemos ser completamente dependientes de Dios para todo,
para la vida, para la respiración, para todo en nuestra vida, debemos ser absolutamente dependientes. Es que las instancias de sufrimiento nos ayudan a reconocer nuestra vulnerabilidad. Y fíjense que esto es importante porque Dios se conecta con nosotros en nuestra vulnerabilidad. De hecho, nos conectamos en Cristo, no en lo que pudiéramos pensar que somos, sino en nuestra fragilidad. Y la comunidad de fe se fortalece en su fragilidad, en reconocer su fragilidad y ver cómo Dios se va glorificando a partir de nuestra necesidad. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, que Él se jacta en su debilidad y reconoce justamente que Él es dependiente absolutamente de todo y en todo lo que hace. De hecho, el apóstol Pablo ha llegado a saber que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Y fíjese que esta palabra tan sencilla y profunda ayuda a preservar nuestro corazón. Es inevitable el sufrimiento, es inevitable las instancias naturales, pero el apóstol Pablo dice en Romanos, es necesario que se vistan de Cristo para que cuiden su corazón. De lo contrario, este se ha de contaminar y el dolor es 1000 veces más que una dolencia solamente física. De hecho, usted y yo no debemos temer la debilidad, más bien debemos temer nuestra ilusión de fuerza, nuestra ilusión de fortaleza o nuestra ilusión de supermujeres, hombres, niños y jóvenes. No hay supermanes o supermujeres. No las hay. Bíblicamente la palabra de Dios dice no existen. Y las que hay, las que se dicen ser, pues conllevan sufrimiento, un corazón dañado. Es que como decía un filósofo hace muchos siglos pasados, la vida es como andar en una carretera en contramano y sin luces. Y hay mucha sabiduría en eso, aunque obviamente el filósofo ni vale la pena decirlo en este ámbito, ¿no? Pero había sabiduría, tal vez lo único que dijo. Porque la vida conlleva esto. La vida es justamente andar en un freeway, en contramano y sin luces. Es poco probable que no tenga un accidente. La vida conlleva bolladuras, golpes, terribles accidentes. Ahora, es únicamente el poder de Dios quien justamente me ayuda a preservar mi corazón. Es que en esa autopista en contramano, si Cristo es el que conduce, Él me va a llevar a aguantarme. Amén. Muy bien, por eso mi hermano, no debemos temer a la debilidad, más bien debemos temer nuestra ilusión de fuerza, fortaleza, nuestra ilusión de superhombres, supermujeres, superjóvenes o niños. Las personas fuertes tienden a no pedir ayuda porque creen que no la necesitarán. Cuando se ha demostrado que tú y yo somos débiles, justamente podemos aprovechar. Cuando reconocemos esto, aprovechamos los recursos infinitos de poder divino de parte de Dios, que es suyo y que es mío. Solamente cuando reconocemos nuestra debilidad. Por eso es que nos presentamos, como dice el Antiguo Testamento, buscando los ojos del Señor, buscando su misericordia. Y ese es el lugar donde usted nunca debiese moverse. Usted dice, bueno, pero es una condición de fragilidad. Bueno, pero la palabra dice, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. El temor no se arraiga en el hombre, el temor se centra en Dios. Cada vez que tengo algo que hacer, no miro para acá, ni miro para allá, miro para arriba. Aunque obviamente miro para los dos lados, pero miro primeramente para arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan ese ejemplo antiquísimo? Que una vez en una gran tienda aquí en Houston, yo estaba esperando a mi familia y me puse de lejos a mirar a una persona. Y la persona tenía un chicle, ¿no? Estaba comiendo un chicle, mascando un chicle. Se lo sacó de la boca, miró para un lado, miró para el otro, vio que no había nadie y metió el chicle abajo de una mesa ahí con toda la ropa encima, ¿no? El chicle estaba ahí abajo. O sea, pensando de que nadie lo estaba viendo.
Había una cámara gigante que estaba viendo todos los movimientos, seguro, pero no se percató que había una cámara. Tal vez si miraba para arriba se daba cuenta que ese chicle debía tirarlo en otro lugar. Pero justamente es parte de la naturaleza humana. Mirar para un lado, nadie me ve, los hermanos no me ven, el pastor no me ve, pues vamos a hacer aquello, tal o cual cosa, ¿no? El tema es que el Hijo de Dios tiene temor de Dios, mira hacia arriba, reconoce cuál es o de qué condición está delante de Dios y hace las cosas como para el Señor, no para los hombres. Esta visión es una visión de fortaleza, no es una visión de decir, bueno, pero la humildad me lleva a vivir una vida postergada, retrógrada, vacía. No, todo lo contrario. La llenura del poder de Dios y reconocer su fortaleza me hace entender que la sabiduría y el poder viene de Él y no la sabiduría y el poder viene de mí mismo. Amén. Y justamente esto es, por eso en mi debilidad he conocido una fuerza que nunca antes había conocido, diría el apóstol Pablo. En mi debilidad he conocido una fuerza que nunca antes había conocido. Mi estimado, no le tenga temor a la debilidad. Téngale temor a su autosuficiencia, a su autopoder. Porque al final del día, esta es la esencia del pecado. ¿Se acuerdan? Dios, Génesis capítulo 3. Dios, te doy gracias por tu proyecto, tu propósito. Gracias por la felicidad que quieres darme a mi vida. Pero honestamente, no gracias. La felicidad me la voy a autogestionar yo porque yo sé bien lo que me hago a mí mismo. Y la pregunta es, ¿sabemos ser felices por nosotros mismos? La respuesta es no. El trancazo, golpe que nos damos, lamiendo el polvo en la vida, tratando de ser felices a nuestra y de nuestra manera, es lo que se llama pecado. Y justamente al reconocer nuestra ausencia de encontrar la felicidad, nos lleva a buscar a Dios, reconociendo nuestra condición pecaminosa. La pregunta es, mi hermano, terminando esta enseñanza, ¿está sufriendo ahora mismo? ¿Hay algún sufrimiento en su vida? Si no, no se preocupe, algún día vendrá. Si usted no está sufriendo, va a decir, no, honestamente no. Bueno, no se preocupe, algún día va a venir. Y mientras tanto, puede mirar a su alrededor porque alguien cerca de usted está sufriendo. Ahora, en medio de su dolor o del dolor de otra persona, no descuide su corazón y la batalla espiritual y emocional que lucha por el control de su corazón. Ya que la Escritura nunca menosprecia al que sufre, nunca se burla de nuestro dolor y nunca hace oídos sordos a nuestros gritos. Recuerde que las cosas dolorosas con las que lidiamos no son un accidente grave, una mala suerte o una indicación de un fracaso masivo del plan de Dios. No, observe cómo la Biblia habla de nuestra experiencia de aquí ahora. Dice la palabra, tenemos este tesoro en frascos de barro, para mostrar que el poder superior pertenece a Dios y no a nosotros. Estamos afligidos en todos los sentidos, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestros cuerpos. Mis hermanos, Dios nos deja en este mundo roto porque lo que produce en nosotros es mucho mejor. Hay algo que Dios está trabajando en nuestra vida y que Dios se vale del dolor para que el Hijo de Dios pueda ser purificado, pueda ser tocado, pueda ser transformado en su crisis de fe, en su confianza, en el favor misericordioso de parte de Dios. Dice, mis hermanos, la Escritura nunca menosprecia al que sufre, como dijimos. Nunca se burla de nuestro dolor. Nunca hace oídos sordos a nuestros gritos. Nunca nos condena por nuestra lucha. Mis hermanos, la lucha es fuerte sobre cada instancia en la que vivimos. Pero la Biblia nos muestra a un Dios que entiende, a quien Dios le está importando nuestras situaciones,
ya que nos invita a acudir a Él en su búsqueda y encontrar ese refugio que tenemos en Él. De hecho, la palabra me dice, la palabra me enseña que usted está escondido con Cristo en Dios. Tu Señor está en ti, Él está contigo y Él es para ti aquí y ahora. Entonces, con ese coraje, con esa fortaleza, es necesario que sigamos avanzando en la fe, sabiendo que no hay un valle de sufrimiento tan profundo en donde justamente la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesús, no sea mucho más profundo, y donde podemos encontrar sufrimiento, sobreabunda la gracia y la gracia misericordia e inmerecida de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso es que es tan importante entender que sobre toda cosa que podamos guardar en medio de la vida en sí es el cuidado de nuestro corazón, en las promesas, en la presencia y en la firmeza de un Dios todopoderoso, que en su permisividad nada se le ha ido de control, absolutamente nada, nada de nada. Es más, dice, aderezas mesas en presencia de mí, delante de mis angustiadores. Hay un cuidado especial de Dios por sus hijos. Usted, como hijo de Dios, tiene ese privilegio. En la lucha constante por las situaciones de vida que se dan todos los días, no descuide cuidar su corazón, porque el contaminar de vuestro corazón es la esencia, aún de su caducidad, en su perseverancia como hijo de Dios. Y justamente la ausencia de perseverancia en su caminar como hijo de Dios, pues mostrará que tal vez usted no fue un hijo de Dios. ¿Me explico? La evidencia de ser hijo de Dios es la permanencia o perseverancia de sus santos. Esto es la evidencia. Pero un corazón contaminado tiene que ser limpiado. El Señor Jesús, cuando se acercó a sus discípulos, lavándole los pies, Pedro dice, bueno, lávame todo. Y Jesús dice, no, solo los pies. Tu corazón se ha contaminado. El caminar por este pueblo, por esta ciudad, en instancias dificultosas, te han contaminado tu corazón. Es necesario que seas limpio, que rectifiques tus pasos, que me dejes a mí como el centro de tu corazón. Que sea yo, dice el Señor, la perla de gran precio, no la llanta de refacción. Y que en ese contexto empieces a caminar. Y cuando esto ocurre, la palabra afirma que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, independientemente de la situación que estemos pasando, que estemos viviendo. Entiendo la profundidad de este mensaje y comprendo realmente la urgencia de cuidar sus corazones. Nada podemos hacer por las instancias, las inclemencias del tiempo, de la vida, pues. No se puede evitar. No podemos evitar un día lluvioso, no podemos evitar un día frío, un otoño o invierno próximo a venir. Es inevitable. Pero lo que es evitable, mi hermano, es un corazón que se contamine por la frialdad de este mundo y de los mismísimos demonios. Por eso es que es tan importante que pueda mirar introspectivamente hacia su corazón y ver de qué manera, de qué forma está siendo cuidado por las promesas, por la palabra, por la confianza en la palabra. De qué manera usted erradica ese ídolo que se llama, tiene su nombre, y usted erradica esa desconfianza, supuesta confianza, cuando son días de verano, pero esa desconfianza cuando son tiempos de invierno. Yo le invito a que en su rostro vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana
tú nos envías, tú nos exhortas a cuidar nuestro corazón y a vestirnos de ti para no satisfacer los deseos de un corazón pecaminoso o los deseos de la carne, o como mi hermano usted esté lidiando con instancias pecaminosas, como fuera